en dejar de decir que anticipamos una mayor firmeza en la política monetaria. Rafael Peña, socio de Olea Gestión, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la valoración que hacemos? La primera, ante esta subida de 25 puntos básicos que decreta Jerome Powell para el dólar. Bueno, y es lo que está descontando el mercado. Leía esta tarde con un 87% de posibilidades, ¿no? Con lo cual, lo primero es que no es una sorpresa. Lo más importante de lo que estamos leyendo a bote pronto del statement es que parece que no hay necesidad de que haya más subidas de tipos de interés en un futuro cercano. Y a mí me llamó la atención también la moderación de la actividad económica que anticipan, ¿no? Pero hablamos de moderación y no de recesión, que es con lo que hemos convivido durante los últimos meses, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cosas que más me han llamado la atención. Vamos a encontrar el pivote antes de cerrar 2023. Vamos a ver ese inicio en las bajadas de los tipos de interés a final de año, como ya se descuenta por parte de algunos analistas, o vamos a mantener esta senda al menos de estabilidad en cuanto a política monetaria en los meses que vienen para ver cómo funciona. Bueno, nosotros creemos que estamos en una situación de inestabilidad en lo que tú apuntas, o sea, no solo analistas, sino el propio mercado con esta pendiente invertida de la curva está descontando una rápida bajada de tipos, ¿no? Y nosotros creemos que eso no es lo que se desprende del análisis económico que hace la FED y que la FED sí que está acertando en sus previsiones económicas, ¿no? Con lo cual esa situación de inestabilidad creemos que está ahí y será perjudicial para el mercado de renta fija de largo plazo especialmente. Si miramos a los rendimientos del bono americano a 10 años, vemos como las rentabilidades a esta hora de la noche están cayendo. Finalmente bajan a la zona sobre el 3,39%. Vamos a ver volatilidad en renta fija en lo que viene y por lo que vayan diciendo los bancos centrales. O los inversores ya tienen todo descontado, ya saben más o menos cómo va a funcionar Powell, cómo va a funcionar Christine Lagarde mañana y a pesar de esta tensión que estamos viendo en el sistema bancario, no va a haber grandes movimientos. No, yo sí creo que puede haber movimientos, no por el problema del sistema bancario, sino por la propia pendiente de la curva. O sea, el funding para las posiciones de renta fija a largo es negativo. Por tanto, a los bancos le cuesta dinero tener bonos a largo, ¿no? Y los tipos reales son negativos, ¿no? Para los demandantes de bonos, ¿no? Entonces yo creo que esa situación lo que va a generar es poco atractivo, o sea, que sean poco atractivos estos tipos de activos, y recordar que puede haber medidas que no sean subidas de tipos, como puede ser el tapering, o sea, la venta de activos que tienen dentro de su balance los bancos centrales, que pueden afectar a ese mercado, ¿no? Y eso pesa en un lado de la balanza, ¿no? En el otro lado de la balanza pesa, en línea con lo que tú decías, el endurecimiento de las condiciones financieras que supone todo esto y el riesgo de un credit crunch a nivel general, ¿no? Cosa distinta a lo que ha pasado ahora con bancos pequeños y más motivados por propias dinámicas sectoriales, ¿no? de estos bancos, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Powell. Going away to do an assessment, a horizontal assessment of banks. It wasn't it wasn't presented as an urgent or alarming situation. It was presented as an informational, non-decisional kind of a thing, and I thought it was a good presentation, and as I said, did remember it. In terms of what we're doing, of course, I think banks themselves are many banks are now are attending to liquidity and taking opportunity now, really since the events of early March to build liquidity. You asked about the separation principle. I like so many things, it's very useful. But, ultimately it has its limits. I mean, I think in this particular case, we have found that the monetary policy tools and the financial stability tools are not in conflict. They're working well together. We've used our financial stability tools to support banks through our lending facilities. And at the same time, we've been able to use our monetary policy tools to foster maximum employment and price stability. Insiste Jerome Powell, por mucho que le hablen de crisis bancaria, de tensiones por esa fusión forzada con JP de First Republic Bank, por esas caídas de hace cosa de mes y medio de otras dos entidades bancarias en el país, insiste en que la Reserva Federal está, Rafael, centrada en los dos objetivos: estabilidad de precios, pleno empleo, y de ahí no se va a mover por mucho que caiga.
Sí, bueno, yo creo que en esa línea lo que decía es que tiene una serie de herramientas que puede utilizar para evitar ese endurecimiento de las condiciones financieras, y que la salud en general de los bancos y la solución que se pueden dar entre ellos es suficiente, ¿no? Yo creo que hay un problema más estructural que no coyuntural, como puede ser este que estamos viendo, es sobre quién va a tener interés en tener acciones de bancos pequeños, porque hay una gran correlación entre esa caída de las acciones y la fuga de depósitos, que se retroalimentan o que se comportan de una manera totalmente correlacionada, y que hace esto muy peligroso, ¿no? Entonces, pues los grandes ganadores son los grandes bancos, pero yo creo que sin llegar a ponerse en riesgo el sistema, como pasó en el 2008, ni mucho menos, ¿no? Es un proceso de aceleración encubierto con quiebras. Está también KeyCorp, Third Bancorp, Ali Financials, Comerica. Tenemos también sobre la mesa PacWest. Todas estas entidades al final tendrían que terminar por ser absorbidas por un gigante, por Citi, por Morgan, por JP, que es quien está ahora mismo a la cabeza de estas pujas. Esperemos que no. Esperemos que se establezca una normativa que permita la competencia independientemente del tamaño, ¿no? O sea, yo creo que sería muy negativo en general, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Que hubiera mayor concentración bancaria sería malo para los usuarios finales de banca, sería malo para el sector, ¿no? No creo que tenga que ser. Lo que está claro es que la actual regulación, y también puedes meter el caso de Credit Suisse, ¿no? Con lo que ha pasado de impagar a los bonistas y pagar aunque sea poco a los accionistas, hace que no haya interés en tener, o se reduzca mucho el interés en tener bonos preferentes, ¿no? Que es una financiación básica para la banca, ¿no? Y ahora mismo en Estados Unidos pasa lo mismo, hay poco interés en tener acciones bancarias, ¿no? Porque evidentemente hemos visto que no se pueden parar las fugas de depósitos, aunque se garanticen los depósitos, aunque entre JP Morgan como entró prestando con un pool de bancos dinero sin garantías a los bancos, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar este marco para que porque al final el que le tiene que dar solvencia al consumidor final es la regulación y es el regulador, y que si alguien tiene una ficha para poder recibir depósitos sea solvente y no vea en riesgo sus depósitos. Al final estamos creando entidades too big to fail, de una manera indirecta. Bueno, pues sí, porque hemos generado unos stress tests, una solvencia muy muy exagerada en las grandes entidades, y luego al final todo el mundo quiere tener la certeza absoluta, ¿no? Y parece que la certeza absoluta está más cerca en un banco grande, ¿no? Yo creo que tenemos que también vivir la sociedad y convivir con el riesgo. Es como el señor que va al médico y quiere que le aseguren que está al 100% sano, pues ya 100% no se puede asegurar, ¿no? Pero tenemos que movernos con esos umbrales de incertidumbres entre lo posible y lo probable, que es lo que no hacemos correctamente. Seguimos con la rueda de prensa. Yeah, I think I followed that up by saying it's quite impossible to have a precise estimate of the words to that effect. But in principle, that's the idea. You know, when we've been raising interest rates, and that raises the price of credit, and that, in a sense, restricts credit in the economy working through the price mechanism. And, you know, when banks raise their credit standards, that can also make credit tighter in a kind of broadly similar way. It isn't possible to make a kind of clean translation between one and the other, although firms are trying that, and you know, we're trying it. But ultimately, we have to be honest and humble about our ability to make a precise assessment. So it does complicate the task of achieving, you know, a sufficiently restrictive stance. But I think conceptually, though, we think that you know, interest rates will, in principle, we won't have to raise rates quite as high as we would have had this not happened. The extent of that is so hard to predict because we don't know how persistent these effects will be. We don't know how large they'll be and how long they'll take to be transmitted. But that's what we'll be watching carefully to find out. También le han preguntado, más allá de esta respuesta que hemos escuchado sobre la política de subidas de tipos, que apunta Powell, hay que ser honestos y humildes en lo que viene y sobre lo que hemos trabajado. Habla sobre el límite de la deuda, ese techo que se está negociando por republicanos y demócratas, ese incremento de $1,5 billones de dólares a cambio de un recorte en los gastos de la administración federal de 4,5, ese peligro a que termine Estados Unidos cayendo en un impago de deuda que Rafael interpreto que es altamente improbable de dónde venimos.
Bueno, yo creo que el techo de deuda y el impago de la deuda son cosas que debemos diferenciar, ¿no? El techo de deuda lo que hace es paralizar la actividad del gobierno y de las administraciones públicas hasta que se llegue a un acuerdo que permita seguir ese crecimiento de la deuda y seguir con su actividad. No ha pasado en algún momento, no es algo muy habitual y tal. El impago de deuda, estaríamos hablando de una crisis sistémica del país y ahí sí que nos tendremos que apretar todos mucho los cinturones porque sería una caída a plomo, ¿no? Y en línea con lo que comentaba Powell, un poco lo que habíamos estado hablando nosotros, ¿no? Que al final este credit crunch que supone la subida de tipos, pero que también supone este endurecimiento en las condiciones de las concesiones de crédito a empresas y familias por parte de los bancos derivado de este escenario que hemos vivido en los últimos meses, pues es algo que hay que vigilar, pero sobre el que no es fácil actuar, ¿no? Yo creo que esa humildad, la verdad es que a mí me atrae siempre las aproximaciones humildes y es un poco habituales, por lo menos en Europa nos cuesta más, ¿no? Reconocer esa falta de capacidad de tener todo controlado, ¿no? Como lo queremos contar al público algunas veces, ¿no? Apunta en todo caso, Powell, que no se puede saber cuánto equivale el endurecimiento de las condiciones financieras a las subidas de los tipos de interés. Dice que sí que tiene claro que debido a esto ya no van a tener que subir los tipos tanto. Ha hablado durante mucho tiempo sobre una inflación transitoria. Dice que todavía, en cualquier caso, queda un largo camino para poder controlarla. El precisamente haber tenido este discurso, el de todo esto es temporal y no va a ir a más, aunque luego la realidad nos ha dado de bruces y hemos visto que sí, ha provocado toda esta caída en cadena del sistema financiero, pero más allá de todo esto, este trabajo realizado por los bancos centrales que no se está viendo en reflejo en la economía real por mucho decalaje y por mucho tiempo que pase. Bueno, hay muchos aspectos que has tocado, me cuesta un poco contestar. O sea, yo sí creo que el trabajo de la Reserva Federal especialmente ha sido rápido y evidentemente difícil, ¿no? Otra cosa es que como tú dices, el retraso ha sido grande por la propia inercia de la economía. Ha habido factores coyunturales como la guerra, el encarecimiento de las materias primas, la inflación de segunda generación que dificulta. O sea, la inflación es un genio que cuando lo sacamos de la botella cuesta mucho volverlo a meter en la botella, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la Reserva Federal ha mantenido la calma en cuanto a hacer esto, con un proceso muy agresivo de subidas de tipos. Recordar que no estamos en estos tipos desde 2007, o sea que estamos hablando de hace 16 años, y lo ha hecho en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer ese mérito y además sin miedo a una caída en recesión que anticipaban muchos analistas. Yo creo que esa es la parte buena, ¿no? Y su reconstrucción, o sea, tiene ya herramientas para poder bajar tipos ante una caída de fuerte actividad y tal. A mí me gustaría que además tuviera más balance libre o que se hiciera balance. Yo creo que eso es un poco en donde tenemos que centrar el tema, ¿no? Y yo creo que ilustra el que ya no habla de que estamos dependiendo de los datos para ver qué vamos a hacer. Yo creo que eso demuestra cierta convicción que a mi modo de ver le debería dar seguridad al mercado. Rafael Peña, socio de Olea Gestión, muchas gracias por haber atendido a la llamada de esta casa en este especial informativo por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Seguimos escuchando a Powell en Washington.